Yo voy a decir dónde la podemos escuchar. Así que, Ángela, dale nomás. Ya. Entonces ahora voy a compartir mi pantalla. A ver, acá. Eh, Avísenme por favor si es que se ve. Sí, yo la veo. ¿Sí se ve? Sí. Ya, súper. Ya. Ok, entonces hoy día vamos a hablar de fertilización in vitro y maternidad subrogada. Entonces, el orden de la exposición va a ser el siguiente. Primero, hablar de qué son las técnicas de reproducción asistida en todo su detalle y después de la maternidad subrogada. Bien, nosotros en los últimos 30 o 50 años, diría, hemos sido testigos de enormes avances de la ciencia y la tecnología. Y gracias a estos progresos vivimos nosotros más tiempo, tenemos vidas más sanas, porque se ha descubierto la cura para muchísimas enfermedades. Viajamos con relativa facilidad, nos comunicamos con las personas que están al otro lado del mundo, tocando unos cuantos botones. Nos ha ayudado a sufrir mucho menos la técnica, nos ha hecho que la vida sea más fácil. Y la verdad es que nos hemos acostumbrado a eso, ¿no? No nos imaginamos la vida, por ejemplo, sin electricidad, sin agua caliente, ¿no? O por lo menos nos complicaríamos un poco. Sin embargo, la ironía de la tecnología es que tiene un doble filo. La tecnología ayuda, pero si no la usamos correctamente, nos daña. Por eso es que existe la bioética, ¿no? Que es esa disciplina que le pone límites a la tecnología, ¿no? Porque no todo lo que se puede hacer se debe hacer. Y hoy día justamente vamos a hablar de un gran avance de la tecnología que es la fecundación in vitro. ¿Qué cosa es la fecundación in vitro? Es un tipo de fecundación que se da fuera del cuerpo de la mujer. Se llama in vitro porque viene del latín y significa dentro del vidrio, ¿no? Vitrio es vidrio, ¿ya? Entonces, ¿por qué se ha propagado últimamente tanto esta técnica de fecundación in vitro? Por varias razones. En primer lugar, porque ha aumentado la infertilidad en las parejas, el estilo de vida, la gente se casa más tarde, la fertilidad va disminuyendo con los años, y no solamente en las mujeres, sino también en los hombres. Antes se pensaba que las mujeres llegaban a la menopausia y solamente ellas eran las que ya no podían ser fértiles, pero también se ha visto que en los hombres también la calidad de los espermatozoides también va disminuyendo con los años, ¿no? O sea que en ambos, con los años pesan. ¿No? Por otro lado, también en estos últimos años se ha notado que hay más promiscuidad, ¿no? Lo cual causa enfermedades de transmisión sexual que provocan infertilidad, sobre todo la gonorrea y la clamidia. ¿No? También el SIDA puede producir esterilidad masculina porque causa disminución o ausencia de espermatozoides en el semen. También pasa que a las mujeres les gusta ser independientes, no quieren aferrarse a un hombre o simplemente no han encontrado al compañero ideal para ser madres. ¿No? También a las mujeres les pasa que le dan más importancia a su aspecto profesional y dejan la maternidad para después. Y después cuando se les ocurre ser mamás ya se les pasó el tiempo o tienen más problemas. ¿No? También hay aumento de parejas homosexuales, lo cual hace biológicamente imposible la procreación. Bien, entonces yendo a las técnicas de reproducción asistida, fíjense, esta es la historia de Louise Brown. Esta fue la primera mujer, la primera persona que nació, la primera bebé probeta se le llamó. La primera niña que nació, ella ahora ya tiene casi 60 años. Fue la primera que nació por fecundación in vitro, ¿no? Bien, entonces, las técnicas de reproducción asistida. De acuerdo al origen de los gametos, eh, se llama homóloga cuando los dos gametos proceden de la pareja que se somete al tratamiento, ¿ya? Y se llama heteróloga cuando al menos uno de los gametos o ambos proceden de un tercero ajeno a la pareja, ¿ya? Eso en cuanto al origen de los gametos.
En cuanto al lugar donde se realiza la técnica o la reproducción, pueden ser intracorpóreas cuando se realizan dentro del cuerpo de la mujer o extracorpóreas si se realiza fuera del aparato reproductor femenino. Y a este tipo de técnicas pertenece la fertilización in vitro. ¿No? Bien, ¿cómo se hace la fertilización in vitro? Lo primero que hay que hacer es que hay que hacer acopio de gametos masculinos y femeninos. En el caso de los gametos femeninos, la mujer se debe someter a un procedimiento hormonal, ¿no? De hiperestimulación hormonal, ¿no? Para producir muchos óvulos y que estos sean recogidos. Como sabemos, la mujer, normalmente nosotras ovulamos una vez al mes. Pero para realizar esta técnica se necesita recoger muchos óvulos. Por lo tanto, la mujer se tiene que someter a un tratamiento hormonal de folículo estimulante, estrógenos, hormona luteinizante, para producir una superovulación de tal manera que podamos conseguir muchos óvulos. ¿Por qué se hace de esta manera? Porque es para no repetir la extracción de óvulos, ¿no? En el caso de que el primer intento no resulte o de que los padres quieran un siguiente embarazo, ¿no? Etcétera. Pero ojo, esta hiperovulación no es gratis, no es inocua, quiero decir, ¿no? No es inocua. ¿Por qué? Porque imagínense que si una mujer ovula una vez al mes para conseguir esa cantidad, 18 a 20 ovocitos, imagínense la cantidad de hormonas que tiene que recibir. ¿M? Y este tratamiento conlleva muchas veces este síndrome de hiperestimulación ovárica, que produce el desarrollo y el crecimiento de quistes ováricos, aumento de flujo sanguíneo en los ovarios, náuseas, vómitos, dolor abdominal, etcétera, ¿no? Por eso le decía que no es inocuo. Bueno, después de la hiperovulación, lo que se hace es que se recolectan esos óvulos mediante punción folicular o ovárica, ¿no? Para ir extrayendo los óvulos de uno en uno, ¿no? Eh, por el lado masculino se recoge también los espermatozoides que generalmente se obtienen a través de una masturbación, ¿no? Y se prepara el semen, ¿no? Se les limpia, se les lava, se busca el medio adecuado, etcétera. Una vez que tenemos los gametos de ambos sexos, se hace la fusión de gametos o fecundación. La fecundación de los gametos se puede hacer o en una placa Petri, o sea, de vidrio, ¿ya? O se puede hacer por una inyección del espermatozoide directamente dentro del óvulo. Esto se llama ICSI, ¿ya? Por las siglas en inglés. Generalmente se fecundan de 8 a 10 embriones. Luego los embriones son cultivados en el laboratorio. Entonces, y generalmente después del cultivo de embriones, para asegurar la calidad, se suele hacer un diagnóstico preimplantatorio. ¿Qué significa esto? Que se analizan todos los embriones para ver cuál está en mejores condiciones para ser transferido al útero de la madre. Al mismo tiempo, a la madre se le está preparando el útero para que reciba a estos embriones que se le van a transferir, ¿no? Y por lo general se le implantan 2 o 3 embriones a la mujer receptora. ¿Por qué? Por la alta probabilidad de que el desarrollo de alguno de ellos no prospere, ¿no? Lo cual explica también los embarazos múltiples en las fecundaciones in vitro, ¿no? Después de la implantación, cuando los embriones van creciendo, también muchas veces sucede la reducción embrionaria, léase aborto. ¿Por qué? Por las complicaciones que lleva un embarazo múltiple, ¿no? Entonces, bueno, eso ya dependerá de la pareja o del médico, etcétera. Bien, sucede que todo este proceso tiene una serie de reparos éticos, ¿ya? Entonces vamos a ver cuáles son los reparos éticos que tiene este procedimiento. Pero antes de ver los reparos éticos, les quiero mencionar el tema de la ovodonación. Acá tengo una propaganda de una clínica conocida de esta ciudad en la que, fíjense lo que dice, de una donación nace una vida. O sea, lo hacen casi como que fuera dona sangre, dona vida, ¿no? Lo promocionan muy
románticamente. Pero tengo que aclarar que no es lo mismo donar sangre, que es una célula somática, una célula del cuerpo, que donar una célula sexual. Una persona que dona sus óvulos o sus espermatozoides y que luego son... De partida, el término donación es un eufemismo, porque no es que se donan, sino que se le paga una cantidad a la persona, a la mujer que da sus, o al hombre que da sus gametos, ¿no? Eh, entonces, la persona que dona sus células sexuales y que otra persona las está usando, eh, después de que entrega sus gametos, la persona está dentro de lo que firma en el contrato, ya los entregó, los dio, se olvidó. O entonces esa persona, esos gametos, si se unen a un gameto de la otra, digamos, si es femenino, se une a un masculino y viceversa, entonces puede dar lugar a una nueva vida. Por eso les decía, no es lo mismo donar sangre, que es una célula somática, una célula del cuerpo, o donar, no sé, un riñón o una parte del hígado, algún órgano, no es lo mismo a donar una célula sexual. ¿Por qué? Porque si la célula sexual se une con la otra célula sexual del sexo opuesto, pueden dar lugar a un ser humano, a otro ser humano. Y podría ser que esta persona que donó inocentemente sus óvulos o sus espermatozoides pueda tener hijos biológicos por el mundo y ni siquiera enterarse. Bueno, eso con respecto a la ovodonación. Ahora veamos la ética de este procedimiento. Bueno, con respecto a las características propias de la sexualidad humana y a su relación con la procreación, sabemos que hay dos aspectos, para que un acto sexual sea éticamente lícito y digno, ¿no? El ser humano tiene que tener estos dos aspectos, el unitivo y el procreativo. ¿Y qué pasa? Que en la fecundación in vitro solamente está el aspecto procreativo, pero no está el aspecto unitivo de los esposos. ¿Por qué? Porque en realidad no es que se estén uniendo ellos como personas, quizás se están uniendo sus gametos, pero no ellas como personas, ¿no? Entonces, estos dos aspectos que debieran ser inseparables en la fecundación in vitro no se da. ¿No? No se da. Entonces, eso resulta que va en contra de la dignidad del acto sexual y de la unión conyugal de los esposos, ¿no? Bueno, y después, respecto al embrión humano, ¿cuál es la valoración ética respecto al embrión humano? Como nosotros ya habíamos visto, entonces habíamos establecido la semana pasada o la semana antepasada cuándo es que empieza la vida, ¿no? Entonces, esto es fundamental, saber cuándo empieza la vida, porque si sabemos que estamos tratando con embriones, sabemos que esos embriones ya son personas humanas, ¿no? Desde que es un cigoto, es una persona humana. No voy a volver a esto porque esto ya lo explicamos en la clase pasada. Entonces, esos embriones son personas. Y sucede que habíamos dicho que se recolectaban de unos 18 a 20 ovocitos, de esos se fecundan más o menos unos 8 a 10 embriones, pero solamente se transfieren al cuerpo de la mujer, de la madre, unos 2 o 3. Entonces, ¿qué pasa con el resto de los embriones? El resto de los embriones se les llama, tristemente, embriones sobrantes o embriones supernumerarios. Entonces, ¿qué pasa con estos embriones? A veces, algunas parejas deciden que se les congele para su uso posterior. Pero imagínense, si se producen aproximadamente 8 o 10 embriones, no necesariamente las parejas pueden hacer en una primera transferencia, digamos que dos, y después van a ir haciendo la transferencia para los siguientes 6 u 8 embriones. Generalmente no sucede, ¿no? Entonces, los embriones quedan congelados indefinidamente, ¿no? ¿Qué otra cosa se puede hacer con estos embriones? Se podrían donar a otras parejas, ¿no? Que quisieran también tener sus propios hijos. Sin embargo, está la cantidad de embriones congelados que no hay suficiente cantidad de parejas como para toda la cantidad de embriones congelados que existe, que son miles de millones. Otra posibilidad de estos embriones, de estas personas, digamos, que se donan con fines de investigación para curar enfermedades. ¿Por qué?
Porque como les había dicho en las clases pasadas, estos embriones, desde que es cigoto, tiene células madre. Las células madres son importantísimas. ¿Por qué? Porque son células que pueden dar lugar a cualquier otra célula o tejido del cuerpo. Entonces, las células madres son muy preciadas para la investigación, ¿no? Valga decir que existen células madre embrionarias, como estas de acá, del embrión, y existen células madre en otras partes del cuerpo, ¿no? Entonces, es lícita la investigación con células madre si es que son células madre de otras partes del cuerpo. Por ejemplo, eh, hay células madre, no sé, pues por ejemplo en las muelas, eh, en la columna, ¿no? En el líquido raquídeo, etcétera. Pero no es lícito utilizar células madre embrionarias. ¿Por qué? Porque para utilizar las células madre de los embriones tendríamos que destruir a los embriones, ¿no? Bueno, bueno, y lo que pasa en la realidad es que si se quedan congelados por mucho tiempo, estos embriones se descartan simplemente, ¿no? Porque ya las clínicas no se dan abasto para la cantidad de embriones que hay. Imagínense que en cada uno de estos tubitos, ¿no? En cada una de estas varillas entran como 4 o 5 de estos tubitos. En cada tubito son los embriones de una familia, digamos, ¿no? Los 8 o 10 embriones. Multipliquen por 4 en la varilla. Cada una de estas varillas va en una canastilla y cada una de estas canastillas hay como estas 8 canastillas van dentro de estos contenedores de nitrógeno líquido que están a -200 grados. Este nitrógeno líquido constantemente se tiene que ir manteniendo y también los padres tienen que pagar por la mantención de estos embriones. Muchas veces los padres se olvidan de pagar o desaparecen o lo que fuera y los embriones ahí quedaron, ¿no? Entonces, ha pasado que las clínicas de fertilización in vitro en varias oportunidades han tenido que deshacerse de los embriones congelados porque ya no tienen espacio para tener tantos embriones congelados, ¿no? Bueno, ¿qué pasa también a veces? Fíjense con estos embriones sobrantes, este famoso caso de esta actriz que se llama Sofía Vergara, que ella hacía una serie de Modern Family. Bueno, ella es conocida por varias películas. Ella tenía un novio, Nick Love, y ellos decidieron que querían hacer fertilización in vitro para después tener, a través de una madre de alquiler, tener a sus hijos. Pero ¿qué pasó? Ellos rompieron su relación y después Sofía se arrepintió y dijo que ya no quería tener más hijos y que ya no quería que transfiriera los embriones que ella tenía congelados. Pero Nick Love, el novio, la expareja, él dijo, pero yo sí quiero tener a esos niños. Entonces eh, tu- eh, él le hizo un juicio a ella, hicieron un juicio que duró como 8 o 10 años por los embriones. Al final ganó ella, porque sin su autorización no podían descongelarse, pero es el tipo de cosas que pasan cuando quedan ahí los embriones congelados y hay dificultades con las parejas, ¿no? Que es algo que no es tan extraño, no es tan raro. Bueno, ahora les quiero hablar de un tema que va más allá. Hasta el momento hemos hablado de la fertilización in vitro. Eh, no sé si alguien de ustedes reconoce a esta mujer. Esta persona de acá es una actriz muy conocida en España. Ella es presentadora de televisión, ¿no? Y es una actriz famosa. Ella era una modelo española de, eh, de 68 años. Y lo que llamó la atención de ella es que un día en una revista muy conocida, me parece que era revista Hola o cualquiera de estas de la farándula, se presenta a ella con esta niñita en brazos y la presenta como su hija. Entonces, todo el mundo se quedó sorprendido. ¿Por qué? Por lo que les decía, porque esta mujer tiene 68 años, entonces que se presente con esta niñita diciendo que es su hija, todo el mundo decía, ¿cómo puede ser posible? Después de unos días, ella reveló que en realidad no era su hija, sino que era la hija de su difunto hijo, ¿m? que, eh, bueno,
habían congelado espermatozoides de su hijo y ella, como una especie de homenaje a su hijo, contrató a una mujer y compró los óvulos de otro lado. Compró óvulos, contrató a una mujer y con los espermatozoides de su hijo, ¿no? Mandó encargar a través de maternidad subrogada que se hiciera a esta niñita, ¿no? Bueno, entonces ahora pasamos al siguiente tema, el tema de la maternidad subrogada, ¿no? ¿Qué es la maternidad subrogada? Que también se le conoce como gestación subrogada o vientre de alquiler, ¿no? Así se llama a esta técnica a través de la cual una mujer fértil acepta embarazarse y prestar su útero para gestar al hijo de una pareja o persona contratante con la intención de entregárselo una vez nacido, a cambio de una suma de dinero o bien gratuitamente. ¿No? Eso es la maternidad subrogada. ¿Y por qué se da esto? Inicialmente, en los años 70, 80, se comenzó a recurrir a esta práctica por problemas médicos, porque pasaba que habían mujeres que tenían sus ovarios, ¿no? Eh, los ovarios son los lugares donde se producen y se liberan los óvulos mes a mes, ¿no? Y sus óvulos estaban completamente sanos, pero resulta que nacían sin útero o perdían el útero por algún accidente, alguna infección o cáncer cervicouterino maltratado, por diferentes razones, ¿no? Entonces, inicialmente se hacía por esa razón. Pero luego con los años esta técnica se fue facilitando a parejas heterosexuales que eran infértiles y también se fue dando por razones no médicas, como por ejemplo, se daba en mujeres que no querían pasar por el embarazo para no perjudicar su figura, ¿no? Como vemos acá, hay varias artistas, no sé si reconocen algunas de ellas, que han recurrido a la maternidad subrogada porque no querían que se les malograra la figura, ¿no? Tenemos a Nicole Kidman, Paris Hilton, Sarah Jessica Parker, las Kardashian, entre otras, ¿no? Y también actores famosos, ¿no? Tenemos a Elton John, Miguel Bosé, hasta Cristiano Ronaldo, Michael Jackson, etcétera, ¿no? Muchos que han optado por este procedimiento de la maternidad subrogada, ¿no? Bueno, entonces la maternidad subrogada. ¿Cómo se hace la maternidad subrogada? En primer lugar, hay que conseguir a la mujer que quiera gestar al niño, ¿no? ¿Y cuáles son los tipos de maternidad subrogada que hay? Existe una que se llama tradicional. En la tradicional, la fecundación es intracorpórea. ¿Ya? Eso significa que la fecundación se realiza dentro del cuerpo de la mujer. Entonces, si se realiza dentro del cuerpo de la mujer, ¿no? Entonces la mujer, a la mujer hay que sometérsele a una inseminación artificial. Entonces, en esos casos, la mujer gestante, ella proporciona su útero y también su ovocito. Entonces, ¿cómo se realiza la fecundación? Se puede realizar o por inseminación artificial o que el padre contratante simplemente tenga una relación sexual con la mujer contratada, ¿no? Para la maternidad subrogada. El otro tipo de subrogación se llama subrogación gestacional. Se hace a través de una fecundación extracorpórea, es decir, con una fecundación in vitro. Entonces, en ese caso, la gestante solamente proporciona su útero y los gametos son proporcionados por la pareja contratante. Entonces, los gametos pueden ser de la pareja, se llama pareja comitente o contratante. Entonces, los gametos pueden ser propios de la pareja o la pareja puede comprar o se les puede donar o comprar gametos de algún lado, ¿no? De algún catálogo, etcétera. Bueno, esos son los tipos de subrogación que hay. Bien.
Entonces, luego se procede a la producción del niño. Y ojo que a propósito digo producción. ¿Por qué? Porque esto es algo que se realiza en el laboratorio, ¿no? Se produce, se fabrica un niño. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se hace? Eh, si es que tenemos a una donante de óvulos, hay que hacer coincidir el momento en que la donante se le va a retirar los óvulos y después hay que considerar el tiempo en que se va a hacer la fecundación en el laboratorio y al mismo tiempo ir preparando a la mujer receptora, o sea, la mujer que va a ser la gestante, para que reciba al embrión fecundado. Esto en un acto sexual normal, digamos, natural, la mujer que produce el óvulo, luego dentro de ella se produce el embrión y su útero se va preparando naturalmente, poco a poco. Pero en este caso, como no ha sido una fecundación natural, sino que ha sido en el laboratorio, entonces hormonalmente hay que ir preparando a la mujer receptora del embrión, ¿no? Bueno, entonces, como les dije, antes de que se transfiera, se hace un diagnóstico preimplantatorio también para saber cuáles son los embriones que el técnico de laboratorio o el médico considera que van a estar más aptos para la transferencia. Entonces, el resto de embriones que tienen algún tipo de problema o que el técnico de laboratorio considere que no son aptos por las razones que fueren, entonces también esos embriones son descartados, ¿no? Valga decir, como habíamos dicho en las clases anteriores, que esos embriones ya son seres humanos. Bien, entonces, como les había dicho, la reproducción puede ser homóloga cuando los gametos pertenecen a la pareja contratante, ¿no? Homóloga extracorpórea fuera del cuerpo de la mujer si es que se hace una fecundación in vitro. También puede ser heteróloga, ¿no? Dentro o fuera del cuerpo de la mujer, heteróloga si alguno de los gametos no pertenece a o ambos gametos no pertenecen a la pareja contratante. Bien, entonces las combinaciones pueden ser muchísimas, ¿no? Pues puede hacerse por inseminación, por fecundación in vitro, por ovodonación. Y esto se puede hacer entre una pareja homóloga, entre parejas heterólogas, puede ser una pareja de dos mujeres, ¿no? Que consiguen el espermatozoide por ejemplo, de un catálogo, ¿no? O alguna de ellas tiene relación con algún amigo, etcétera. Bueno, en fin, puede hacerse por inseminación heteróloga, ¿no? O sea, de dos mujeres juntas o una mujer sola, etcétera. Y esto se puede hacer por inseminación, por fecundación in vitro o por ovodonación. O sea, las combinaciones son muchísimas de lo que se puede hacer, ¿no? Ahora, vamos a la parte ética. Es ética. ¿Es ético optar por el vientre de alquiler? Bueno, y esto lo vamos a ver desde el aspecto de la relación de la madre subrogante, ¿no? O sea, la que presta su útero, y desde el punto de vista también del niño. Con respecto a la madre gestante, la que presta su útero, ¿no? A ver, nosotros generalmente se habla de vientre de alquiler, pero en realidad lo que la mujer presta no es solamente su vientre, sino que es toda su dimensión corporal y toda su dimensión espiritual, es decir, todo su ser, porque la maternidad y la gestación la implican a toda ella como persona, ¿no? Tratar de hacer una separación en estas dos dimensiones sería un dualismo, ¿no? Entonces, el término vientre de alquiler en realidad es toda la persona la que está prestándose para esta situación. Por otro lado, a ver, para hacer una maternidad subrogada generalmente se hacen contratos, ¿no? Unos contratos en los cuales la mujer que va a prestar su vientre tiene que estar sometida a unas cláusulas muy restrictivas y unas obligaciones que en realidad son una completa intromisión en su vida privada, ¿no? ¿Por qué? Porque estos contratos condicionan, por ejemplo, la dieta que va a tener la mujer,
sus actividades deportivas, su vida sexual, chequeos médicos exhaustivos, tienen que recibir visitas sorpresivas de la pareja contratante. Prácticamente podríamos decir que la madre gestante se pone al servicio de la pareja contratante por los 9 meses de gestación, ¿no? Y eso involucra no solamente a ella, sino a toda su familia, ¿no? También debemos decir que las condiciones del contrato tienen que ser cumplidas por esta mujer, porque si no se expone a multas altísimas, durísimas, ¿no? Y en realidad todo esto representa la renuncia a los derechos de la mujer y una coacción a su libertad. Alguien podría argumentar, decir que ella firmó el contrato libremente, pero en realidad eso no es tan cierto. Porque muchas veces estos contratos se firman de una manera que ellas a veces ni siquiera entienden el idioma en el que está hecho. Y no solamente me refiero al idioma de que existe inglés en castellano, sino que tiene términos jurídicos que uno normalmente no tiene por qué entender y menos ellas. ¿Por qué? Porque generalmente para hacer este tipo de procedimiento, se busca personas, a mujeres que están en una situación de pobreza extrema, ¿no? Personas con poca educación. Porque una persona que tiene medios económicos no tiene ninguna necesidad de hacerlo. Por eso es que se aprovecha de buscar a mujeres en situación de pobreza extrema. Y a estas mujeres tampoco se les puede culpar. ¿Por qué? Porque ellas sienten una presión por la oferta económica que tienen. Porque, por ejemplo, a estas mujeres se les dice, ya, te doy tal cantidad de plata, entonces las mujeres pueden decir, a ver, con esta plata yo puedo mandar a mi hijo a la universidad, con esta plata yo puedo construir mi casita, con esta plata yo voy a ayudar a mi familia, ¿no? Entonces, estas mujeres que están en una situación de vulnerabilidad económica y social, entonces son objeto de reclutamiento para la gestación subrogada. Y estas son atraídas por sumas de dinero que se les ofrecen, ¿no? Y además es algo a lo que se les da a ellas, es muy poco versus lo que se cobra a los contratantes. Esta es una industria enorme que implica a las clínicas de fertilidad, los abogados que hacen las contrataciones, las personas que se encargan de buscar a estas mujeres. Es toda una industria que mueve millones de dólares. Al año 2023 estaba calculado 15.000 millones de dólares en esta industria. Y para el 2023 se prevé que alcanzará unos 100.000 millones de dólares, ¿no? Es la industria de aprovecharse de estas pobres mujeres vulnerables, ¿no? Bueno, también la madre subrogada, al sacar un beneficio económico del arriendo de su cuerpo, ah, trata a su cuerpo como que fuera una mercancía, lo cual la degrada como persona, ¿no? Y generalmente, además, estos contratos de subrogación terminan cuando la madre gestante entrega al niño, ¿ya? Y se han hecho los trámites de adopción pertinentes a la pareja contratante, ¿no? No obstante, nadie toma en cuenta a la mujer en el periodo puerperal, ¿no? Todas las que hemos sido madres sabemos que el periodo puerperal es un periodo muy delicado, ¿no? La mujer tiene que esperar, necesita un tiempo porque se producen muchos cambios hormonales. Los pechos están llenos de leche, los órganos tienen que volver a su lugar. O sea, en conclusión, el cuerpo de una mujer se queda fuertemente deteriorado, ¿no? Y nosotros como madres lo hacemos por amor a nuestros hijos. Y después nos olvidamos de todas esas cosas y después cuando tenemos a nuestro hijo en brazos decimos ya, todo vale la pena, que está mi hijo y lo amo, no sé qué. Pero estas mujeres no, entregan al niño y después se olvidan de ellas, ¿no? Además tenemos que considerar también el daño psicológico que es para ellas, porque el tener a una madre, el que puede tener a una madre de alquiler después de haber tenido a un niño 9 meses en su vientre, esa mujer creó lazos con ese niño. Y el tener que entregarlo les da una pena terrible que puede llegar hasta la depresión, ¿no?
También saber que los embarazos subrogados tienen más probabilidades de ser embarazos ectópicos, es decir, en las trompas de falopio, ¿no? Y desembocar en casos de cesárea, de diabetes gestacional, hipertensión arterial, preeclampsia, placenta previa, etcétera, ¿no? Fíjense, hay lugares en el mundo en el que literalmente hay granjas de mujeres gestantes por maternidad subrogada. ¿M? Porque las tienen ahí en ese lugar por los 9 meses hasta que den a luz y entreguen a ese niño, ¿no? Bueno, eh, es terrible. Bueno, otra cosa, fíjense, hay un dicho famoso, madre solo hay una, pero en el caso de la maternidad subrogada, esto se pone en duda. ¿Por qué? A ver, precisar la paternidad de un niño no es difícil, porque ya sea de manera natural o por reproducción asistida, siempre el padre va a ser quien aporte el gameto masculino. Punto, se acabó. El problema viene cuando un niño nace por medio de maternidad subrogada, y es definir quién es la verdadera madre. ¿Por qué? Porque hay varias posibilidades. Desde el punto de vista jurídico, en la mayoría de los países se conoce como madre, se reconoce como madre a la que gesta y da a luz. De hecho, esa es la ley en Chile y, como les decía, en la mayoría de los países. Sin embargo, la realidad de un niño no tiene que ver solamente con el estatus jurídico, sino con otros aspectos más. ¿Y cuáles son? Es que el niño que nace a través de maternidad subrogada tiene varias posibilidades de madre. O sea, las posibilidades de maternidad son varias. En primer lugar, su madre biológica o genética es la mujer de cuyo óvulo se fecundó el embrión. ¿M? Y esto es súper importante porque la madre biológica es quien aporta, que aporta el material genético, significa que aportará las características genéticas que tendrá el niño, es decir, de ella va a heredar eh, de partida el sexo que tenga. De la madre biológica hereda los rasgos físicos, el color de ojos, de piel, de cabello, de estatura, los rasgos faciales, así como la predisposición a ciertos aspectos de salud y predisposición a quizás algunas enfermedades hereditarias. Bueno, no significa que definitivamente las tendrá, pero es el riesgo genético, ¿no? También hereda aspectos psicológicos de comportamiento, cierta predisposición genética a la inteligencia, a la memoria. Todo eso lo hereda de la madre biológica o genética, ¿no? Por otro lado, tenemos a la madre gestante, ¿no? La madre gestante, que es la mujer que lo gestó y dio a luz, que también podría ser la madre biológica o no, ¿no? Entonces, la expresión genética de la madre gestante también influye de manera significativa en la implantación y en el desarrollo del niño, en cuanto que hay un diálogo materno-fetal a nivel molecular, celular, inmunológico, y hay cambios epigenéticos que pueden modificar la expresión génica del genoma del niño, ¿no? Desde el punto de vista psicológico, existen estudios que revelan diversos aspectos de la madre gestante, como la personalidad, la ansiedad, el temor, la tolerancia al dolor, la manera en que enfrenta el embarazo. Todo eso tiene gran influencia en el niño. Por todas estas razones, el embrión gestado recibe gran influencia y también es modificado por la madre que lo gesta, aun cuando ésta no haya sido la que haya aportado el óvulo para la concepción de este niño. Entonces también sería su madre en este sentido, ¿no? Por último, tenemos a la madre social o legal, que es quien lo cría, que puede ser la mujer comitente, ¿no? O sea, la que lo encargó, que también podría ser la madre biológica o no, ¿no? Entonces, como vemos, el niño tiene lazos de tipo genético, biológico, psicológico y afectivo con todas sus posibles madres, ¿no? Por eso es que resulta tan complicado definir quién es la madre. Entonces, dicho lo anterior, podríamos afirmar de alguna manera que el niño tendría más de una madre, lo cual es completamente antinatural, ¿no? Porque una madre tradicional, ¿no? Una madre tradicional tiene
ella es la madre genética, gestante y legal, ¿ya? Pero en la maternidad subrogada esto se, se disgrega, ¿no? Se disgrega, ¿no? Bueno, a veces también hay problemas, ¿no? Fíjense, esto lo saqué de Instagram. Mujer dará a luz a su nieto. Es una chica que por alguna razón no podía, no quería, o lo que fuera, no tenía a su hijo. Entonces su madre se ofrece para gestar al hijo de su hija. Entonces yo recogí algunos comentarios de ahí mismo, de Instagram, ¿no? Gente que decía, entonces, ¿es su hermano o su hijo? Eso con respecto a la joven, digamos, ¿no? Después decía, cuando eres hijo, nieto de tu madre a la vez, ¿no? O sea, esto con respecto a la mujer mayor, eres hijo y nieto de tu madre a la vez. Cuando tu nieto, esto respecto a la mujer mayor también, cuando tu nieto es tu hijo y la mamá de tu nieto es tu hija, que es hermana de su hijo, que es tu nieto. Casi parece trabalenguas, pero es la verdad. O sea que en realidad va a criar a su hermano y el esposo va a criar a su hijo, a cuñado. O sea, bueno, es el tipo de cosas que se da por la maternidad subrogada, ¿no? Bueno, ahora veamos los reparos con respecto al niño. Las técnicas de reproducción asistida que se utilizan para producir, y otra vez digo, a propósito utilizo este término, para producir al niño, tienen serios reparos éticos también, ¿no? Bueno, ya, no voy a entrar tanto al tema de esto, pero es solamente mencionarles que el niño está a merced, está en el laboratorio a merced de lo que haga el técnico o el médico durante el proceso de la fecundación in vitro e implantación, ¿no? O sea, el niño queda muy desprotegido, ¿no? Porque está ahí en el laboratorio, ¿no? Y bueno, y además, como ya les acabo de señalar, muchos embriones, además que quedan congelados o son abortados por los embarazos, para evitar los embarazos múltiples, lo cual también es una grave falta de respeto por la vida humana. Bueno, decirles que la legalización de la maternidad subrogada supone una mercantilización de la filiación, porque la afiliación de esta manera pasa a depender en última instancia de una transacción económica, ¿no? Entonces, se ha demostrado que el niño queda en una posición muy vulnerable, dado que su situación depende de las cláusulas que se hayan establecido en el contrato, ¿no? Lo cual no asegura en absoluto la protección de los intereses y derechos del niño, ¿no? Como vemos, el niño queda, queda en una posición muy vulnerable y el niño se convierte en un producto transable, es decir, se cosifica al niño, ¿no? Y las personas que encargan hijos creen que tienen derecho a elegir, además, todas las características que tendrá el niño. Y si no tiene todas las características que ellos pidieron, creen que tienen el derecho a descartarlo, ¿no? Bueno, por último, decirles también que no existe un derecho a la paternidad, ¿no? Porque el tener un hijo, más que un derecho, es un don. Y ese don no a todos se les es otorgado, ¿no? Entonces, reclamar la paternidad como derecho sería convertir al niño en un objeto, despojándolo de sus propios derechos de persona, ¿no? A ver, comprendemos el anhelo tan grande que tienen algunas parejas infértiles por ser padres, pero la verdad es que no todos los deseos se pueden cumplir siempre, sobre todo si el llevarlos a cabo implica rebajar la dignidad de otros seres humanos, ¿no? Que también merecen nuestro respeto. Bueno, por otro lado, también sucede en el niño que podría llevar a una confusión de identidad, ¿no? Con probables consecuencias negativas para su integridad emocional, claro, porque si el niño no tiene claro quién es su padre, quién es su madre, de dónde viene, o sea, todos nosotros queremos saber
quiénes somos, cuáles son nuestras raíces. Todos siempre hemos preguntado a nuestro papá, a nuestra mamá, quién soy yo, de dónde vengo, cómo nací, cómo era abuela, cuéntame tu vida, cómo fuiste tú cuando eras chica, por qué soy así, me parezco a mi papá, me parezco a mi mamá. Eso es lo natural, conocer nuestra identidad. Pero en cambio estas personas sí, pueden tener una confusión en su identidad y eso puede tener una consecuencia muy negativa en su integridad emocional, ¿no? Por otro lado, los niños nacidos por maternidad subrogada generalmente son prematuros, lo cual implica que tienen bajo peso al nacer y eso ocasiona bastantes problemas médicos para los niños, ¿no? Bueno, también mencionarles que los niños que se producen por fecundación in vitro tienen bastantes defectos congénitos, ¿no? Además, bueno, después les explico por qué, pero en pocas palabras es porque los gametos que se consiguen son gametos inmaduros, ¿no? No, no es lo mismo un óvulo que fue ovulado, digamos, naturalmente, al que se consiguió eh, producto de una hiperovulación. Entonces, muchas veces los óvulos o los espermatozoides están inmaduros y eso da lugar a que los embriones no salgan, o sea, que muchos de los embriones tengan defectos, ¿no? Por eso es que también muchos de los niños de fecundación in vitro tienen serios problemas de salud, ¿no? Bueno, esos defectos congénitos. También como la madre subrogante entrega al niño cuando nace, estos niños no reciben lactancia materna. Y más allá de la lactancia materna, lo que sucede es que tampoco pueden gozar de apego. Entonces, eso se ha visto que es importantísimo, ¿no? El apego. Y más bien, la falta de apego también es exponerlos también a un riesgo psicológico, ¿no? Bueno, lo que ya hablamos sobre los embriones sobrantes, ¿no? Los que no se transfieren, ¿no? Y bueno, y mencionarles qué pasa cuando hay problemas en la gestación. En los países en que la maternidad subrogada es permitida, supuestamente se hacen contratos claros, ¿no? Que se supone que van a resguardar a ambas partes, tanto a los contratantes como a la mujer que va a prestar su útero. Pero a veces hay problemas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si la madre gestante no cumple con las condiciones impuestas en el contrato? Por su estilo de vida, si fuma, si bebe, si se trasnocha o lo que fuera, ¿no? ¿Qué pasa si la madre subrogada se encariña con el niño y se niega a entregarlo? ¿Mm? ¿O qué pasa si el feto presenta alguna enfermedad, alguna malformación y los padres contratantes deciden rechazarlo o que ya no lo quieren o lo abandonan o lo que sea? O si no era el sexo adecuado. Todos estos problemas que le estoy diciendo, ¿qué pasa? Sí, son cosas que han sucedido en la realidad, ¿no? Ya no me extiendo, pero son casos de la vida real que han pasado. Solamente les voy a poner uno de ejemplo. El bebé Gami, ¿no? De una pareja australiana, en este caso eran dos hombres que encargaron a una a una mujer subrogada en Tailandia, ¿no? Y estos eran mellizos. Ella estaba gestando mellizos. Y a los 6 meses hicieron una ecografía y se dieron cuenta que uno de los niñitos tenía síndrome de Down y además tenía una condición cardíaca. Entonces la pareja que se supone que iba a recoger a los niños al nacer, solamente se llevó al niñito que no tenía síndrome de Down y el niñito que tenía síndrome de Down quedó abandonado. Bueno, finalmente la madre subrogada se apenó de este niñito y decidió criarlo, ¿no? Pero no siempre todos estos niños tienen esta suerte, ¿no? Porque los decimos muchas veces quedan abandonados. Fíjense, esta fotografía de acá es durante la pandemia. No sé si se acuerdan el caso. Ucrania es un lugar donde está legalizada la maternidad subrogada y es un lugar donde se hace mucha maternidad subrogada, porque se dice que las mujeres ucranianas son muy hermosas y no sé qué. Bueno, la cosa es que pasó en la pandemia el coronavirus, que estaban estos bebés que se mandaron a producir y como todos estábamos confinados en nuestras propias casas, no pudieron ir a retirar a estos bebés, ¿no? Que estuvieron por muchos, muchos, muchos meses ahí eh,
solos, no digamos abandonados, pero por muchas enfermeras que haya, tampoco eran más de 100, ¿no? Entonces imagínense darle el apego, el alimento, etcétera, a todos esos niños, ¿no? Que estaban ahí, ¿no? Hace poco en Argentina hubo un caso también muy sonado. Una mujer francesa contrató a una mujer argentina, cordobesa, compró espermatozoides de un catálogo y contrató a esta mujer para gestar a un niño, ¿no? Que ni siquiera era de sus propios óvulos, pero contrató a esta mujer. Resultó que el niño, cuando la mujer cordobesa estaba gestando al niño, tuvo algunos problemas de salud. Se acercó a un hospital y tuvo que nacer el niño prematuro antes de tiempo y además con varios problemas de salud. Entonces le dijeron a la gestante que el niño iba a tener todos estos problemas y la gestante dijo, pero este no es mi hijo, sino que yo solamente lo estoy gestando. Entonces, ¿y quién es el hijo? Es esta mujer francesa. Entonces contactaron a la mujer francesa y cuando la mujer francesa se enteró de que el niño tenía problemas de salud, tampoco quiso hacerse cargo y el niño simplemente quedó abandonado. El niño quedó abandonado y el niño está a merced del Estado. Es un niño que no tiene padres, ¿no? El tipo de cosas que suceden con la maternidad subrogada. Bueno, vamos a ver, qué pasa en Chile? ¿Mm? ¿Qué pasa? Hoy se me fueron los... A ver, se me fueron. ¿Qué pasa en Chile con la maternidad subrogada? Bueno, hay una propuesta de ley que ha ido desde desde los partidos, desde los partidos de izquierda hasta los partidos de derecha, ¿no? Para proponer una ley que derogue, o sea, que prohíba la maternidad subrogada, ¿no? Porque estamos conscientes de que esto va en contra de la dignidad tanto de la madre subrogante como del niño, ¿no? O sea, por todas las razones que he explicado, entonces hay un grupo de abogados, les decía, desde izquierda hasta derecha, que han propuesto esta ley para que no, para que se prohíba la maternidad subrogada. Sin embargo, está todavía en el Congreso y todavía no se ha aprobado, ¿no? Pero está ahí en el Congreso y ojalá que se apruebe. Hemos dado una gran pelea, estamos dando una pelea con un, un grupo de personas a través de algunas cartas que hemos escrito al diario, ¿no? Para tratar de hacer de todo lo posible para que no se, ay, para que no se dé la maternidad subrogada, pero hay otro grupo de gente que sí está de acuerdo con hacerla. ¿No? Bueno, ahí estamos en la pelea. Pero ahora les quiero hablar de la Declaración de Casablanca. ¿Qué cosa es la Declaración de Casablanca? Un grupo de 100 personas de diferentes, más de 70 países, se juntaron en el año 2023 en Casablanca. Casablanca es una ciudad que queda en Marruecos. Y se juntaron porque se dieron cuenta de que esto era una vulneración contra la dignidad de la mujer, del niño. Entonces hicieron esta declaración. Dice, nosotros, firmantes de esta declaración, somos conscientes de lo siguiente, del sufrimiento de las personas que no pueden concebir, del atractivo de las tecnologías de reproducción, de la problemática internacional de la procreación eficaz de la dignidad humana. Convencidos de que el contrato mediante el cual uno o varios, bueno, ahí explican lo que es la maternidad subrogada, esto contribuye a la mercantilización de mujeres y de niños, ¿no? Entonces, solicitamos a los estados la prohibición de la maternidad subrogada en todas sus modalidades, ¿no? Ya sea remunerada o no remunerada, ¿no? Entonces, esto está en marcha, ¿no? La Declaración de Casablanca. Entonces, tuvo esta primera reunión en el año 2023, en el año 2024 en Roma, en el año 2025, el año pasado fue en Lima, bueno, nos pudimos reunir ahí
y nos hemos reunido gente de muy distintas disciplinas, ¿no? Hay médicos, filósofos, teólogos, de muy distintas disciplinas sobre esto. Bueno, conclusiones sobre esto. Tener súper claro que el acto sexual tiene un significado unitivo y procreativo, ¿no? Que la maternidad subrogada es una violación de la dignidad tanto de la madre subrogada como del niño. Tener claro que la maternidad o la paternidad no es un derecho, sino un don, y que la ciencia y la dignidad humana tienen que ir de la mano, lo que les decía al principio. No todo lo que la ciencia, no todo lo que la técnica permite, la ética lo permite, no todo lo que se puede, se debe. Y saber que la inviolabilidad de la dignidad de la persona debe ser siempre el principio ético. Bien, preguntas. Voy a dejar de compartir mi pantalla y no sé si es que alguien tiene alguna Sí, pregunta. había una pregunta de por ahí Nisa dice, hasta Nisa. le estoy leyendo. Dice, el derecho a conocer los orígenes biológicos del niño concebido por técnicas de reproducción asistida. Reflexiones sobre la situación del anonimato del donante. Ah, no, ella está compartiendo un artículo. No es una pregunta, sino que está compartiendo un artículo. Ujú. Comparto artículo, dice. Sí. Bien. No sé si alguien tiene alguna consulta, pregunta, duda o lo que sea. No, dejaste plop. Ah, Eh, qué temazo, además, ¿no? Sí. Qué temazo. Qué dos temazos, ¿no? Porque has influenciado en dos temas bastante complejos. Bueno, además de la charla pasada y de la anterior, o sea, sumamos cuatro temazos, ¿no? Ujú, No solo agradecerte, si no hay nadie que tenga alguna consulta, lo dejaríamos aquí. Te agradecemos muchísimo, Ángela, todo tu conocimiento y sobre todo tu claridad para exponer casos y temas tan heavy como estos, ¿no? Tan difíciles de concebir como que sean estos de acá. ujú, Em, ahí, bueno, agradecen, todo el mundo ya te agradece, bueno, nosotros les avisaremos a toda la gente que cuándo va a estar las grabaciones para que también se puedan ver y la puedan repetir cuando se necesite. ujú. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Ángela. Realmente es fantástico cómo puedes compartir tu conocimiento, que es enorme, porque estás dando como la puntita del iceberg, se nota que esto es la punta del iceberg para ti, pero fantástico, porque realmente es muy claro, queda muy claro y fácil de entender, y es demasiado importante saber esto, saber Sí, todo esto. sí. Así que felicitaciones y gracias. Gracias a Cristel, ustedes. Cristel, ¿estás por ahí? ¿Usted tiene algún comentario o no? Oh, ya lo puso en el chat. Porque te Ahí queríamos dice, escuchar, pues, Cristel. dice, ¿qué se sabe de la inteligencia artificial? ¿Hay algo dice, ¿hay algo de esto por ahí? Bueno, oigan, prepárense porque el día 25 de mayo el Papa va a presentar su encíclica Así sobre es. inteligencia artificial. Ahí Y estoy viene. segura que él va a mencionar algo de esto también, ¿no? Sí, sí. Ujú, sí, Ya, pues, muchísimas gracias. Nos ya, a estamos ustedes viendo. también. Te Ok, pasaste, Ángela. Chao, chao, hasta luego. chao, chao.